Hablar de funciones exponenciales es un salto significativo desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de las funciones. Hay un aporte nuevo, hay un procedimiento nuevo en las funciones exponenciales que nos acercan a otro concepto también igualmente importante como es el de los logaritmos. En esta oportunidad voy a hablar entonces de la función exponencial de la forma y igual a la x. La función exponencial es una función 1 a 1. Esto significa que no tiene ni máximos ni mínimos y bajo estas condiciones o es creciente o es decreciente para todo el intervalo de los números reales. La a debe cumplir unas condiciones, la a que es la base y x el exponente. Entonces la a es un número real distinto de 1 y mayor que 0. O sea que la base de una función exponencial es positiva y diferente de 0. El dominio es la parte fácil de recordar. El dominio son todos los reales. Y el rango, entonces, en este caso va a depender de la asíntota horizontal. En este caso, el rango comienza en 0 y va hasta más infinito en un intervalo abierto. ¿De dónde aparece la asíntota horizontal? Ya en otros videos hablamos de las asíntotas horizontales, cuando vimos las funciones racionales. Las asíntotas horizontales se dan cuando x tiende a más o menos infinito. Lo que vemos es que y tiende a un valor específico, donde b en este caso es un número real. Las asíntotas van a ser de la forma y igual a b. Tienen cortes. El corte cuando hablamos de x igual a 0 para nuestra función a a la x, entonces tendríamos a a la 0. A a la 0 por definición es igual a 1, siempre y cuando a sea diferente de 0. Esto nos pone una complicación de hablar de 0 a la 0, que seguramente en un video sobre límites se puede explicar más claramente. Esto nos dice que hay una pareja entonces 0,1. Sería el corte, corta el eje y en 1. Resulta que como hay una asíntota horizontal no puede cortar el eje x. Y no puede ser igual a 0, ahí tenemos la asíntota. Entonces esto lo que nos quiere decir es que no corta el eje x. Bueno, entonces podemos introducir dos tipos de funciones exponenciales. Las crecientes, que las vamos a tener cuando a sea mayor que 1, y las decrecientes cuando a esté entre 0 y 1. Entonces vamos a analizar estas. Un ejemplo podría ser y igual a 2 a la x. 2 es la base y es mayor que 1. Aquí lo que vamos a ver es que en la medida en que x tienda a más infinito, lo que vamos a ver es que la función va a crecer. Entonces la función crece. Entonces podemos hacer una tabla de valores para mirar qué pasa con esta función. Entonces, por ejemplo, tomamos menos 2, tendríamos 2 a la menos 2. 2 a la menos 2 es igual a un cuarto. Luego seguiríamos con 2 a la menos 1. 2 a la menos 1, que es igual a un medio. Aquí tendríamos 2 a la 0. 2 a la 0, que es igual a 1. Aquí tenemos 2 a la 1. 2 a la 1, pues es 2. Aquí tendríamos 2 a la 2, que es 4. Y 2 a la 3, que es 8. Entonces lo que vemos aquí es que en la medida en que x va aumentando, y va aumentando, cumpliendo la condición de que la función es una función creciente. Entonces con estos datos podemos hacer la gráfica. Entonces la primera pareja sería menos 2, un cuarto, o sea menos 2 de x, estaríamos aquí y un cuarto estaría por aquí arribita. Luego tomamos la función, la pareja menos 1, un medio, entonces por acá un poquito más arriba. La siguiente estaría en 0, o sea, cuando x vale 0, lleva al día 1, estaría aquí en este punto. Luego
x1, y2, o sea, 1, 2, la pareja 1, 2. La siguiente pareja sería 2, 4. Y la siguiente pareja sería 3, 8, que sería por acá. Entonces aquí tendríamos nuestra función y igual a 2 a la x. Entonces lo que vemos acá es que es una función creciente. En la medida en que x aumenta, y también aumenta. ¿Qué más podemos observar sobre esta función? Que la función está definida para todos los reales, como lo dice acá, pero tiene una asíntota, ya lo habíamos explicado o ya lo había dicho acá al principio, donde dice que hay una asíntota horizontal. La asíntota horizontal la vemos acá en la medida en que x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, lo que sabemos es que y tiende a 0. Se acerca al eje x. Entonces vamos a tener una asíntota horizontal. Esa asíntota siempre va a recibir el nombre de y en este caso va a ser y igual a 0. Esto nos define el rango de la función, entonces el rango de la función van a ser los reales mayores que 0. Entonces el dominio todos los reales, mientras el rango los mayores que 0. Para la siguiente función tenemos que a está entre 0 y 1, por ejemplo un medio. Entonces en este caso yo puedo resolver ese paréntesis haciendo ley distributiva, entonces decimos que 1 a la x siempre va a ser igual a 1 y 2 a la x es 2 a la x. Entonces en vez de trabajar con esta función puedo trabajar con esta. Entonces lo que vamos a ver aquí es que x está en el denominador, 2 a la x es creciente, significa que en la medida en que x tienda a infinito, este va a crecer, pero por estar en el denominador, la función decrece. Entonces aquí lo que tenemos es una función que decrece, o sea que la función y igual a un medio elevado a la x es una función decreciente. Entonces podemos analizar los datos de la función. ¿Qué tenemos entonces? Cuando vale menos 2 tendríamos 1 sobre 2 a la menos 2. Si tomamos el recíproco, 2 a la menos 2 es 2 a la 2. Entonces tendríamos 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 4. Aquí tenemos 2 a la menos 1, por el recíproco sería 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2. Luego 2 a la 0 está en el denominador, 2 a la 0, cualquier número elevado a la 0 da 1, entonces tendríamos 1 sobre 1, nos daría 1. Cuando x vale 1, entonces tendríamos 1 sobre 2, o sea, un medio. Y cuando x vale 2, tendríamos 1 sobre 2 a la 2, o sea, un cuarto. Entonces aquí en las parejas ordenadas, notamos claramente que en la medida en que x va aumentando, y va disminuyendo. 2, 4, 2, 1, un medio y un cuarto. Eso confirma que es decreciente. Entonces vamos a tomar los valores. La primera pareja es menos 2, 4. Entonces estoy aquí en menos 2 y subo hasta 4. La siguiente pareja es menos 1 de x, 2 de y, entonces menos 1 y 2 por acá estaríamos. La siguiente pareja es 0, 1, corta el eje. La siguiente pareja es 1, un medio, entonces 1, un medio estaríamos por aquí. Y la siguiente es 2, un cuarto, por acá. Lo que esperamos es que aquí la función se acerca al eje x. Entonces nuestra función tendría esta forma. Entonces aquí lo que vemos es que es una función decreciente. Y cuando x tiende a más infinito, además de decrecer, se va a acercar a la asíntota. Esa asíntota es y igual a 0. Entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Entonces tenemos dos funciones exponenciales fundamentalmente, crecientes y decrecientes. A partir de esta información, entonces podemos mirar la pregunta que se nos presenta aquí en el video.
haga la gráfica de f de x igual a 2 a la x más 1 menos 2 y a partir de esta deduzca la gráfica de f a la menos 1. O sea, la función inversa. La función inversa, como lo vamos a ver más adelante, la función inversa de la función exponencial es la función logaritmo. Entonces, ¿qué podemos mirar rápidamente? Si yo mirara las transformaciones, esta función f de x a la x más 1 es igual a la función f de x igual a 2 a la x, desplazada a la izquierda una unidad y desplazada verticalmente hacia abajo 2 unidades. ¿Esto qué significa? Que esta función comparada con esta va a estar corrida hacia la izquierda y por debajo del eje X, 2 unidades. Pero lo vamos a hacer nuevamente utilizando la tabla de valores. Pero voy a extraer aquí una información. Por ejemplo, el dominio de la función siempre van a ser los reales. Entonces esta va a ser la parte fácil de recordar de las funciones exponenciales. Si yo miro esta función, como decía, esta función es la misma función 2 a la x desplazada a la izquierda. Esta función, cuando x lo vamos a mandar a menos infinito, entonces esta va a decrecer y va a tender a 0. De tal manera que esta función, si la mando a x positivo, o sea, para los x positivos, o sea, más infinito, esta función crece. Entonces esta función se va a parecer a esta función. Si lo mando a menos infinito, o sea, tomo valores negativos de x, esto se invierte. O sea que vamos a tener 1 sobre 2 a la x. Va a ser decreciente, entonces esto va a tender a 0. Esto tiende a 0 en el infinito y me queda menos 2. Entonces la asíntota horizontal va a ser y igual a menos 2. Este va a ser el mínimo valor que podría tomar la función. Está por debajo del eje x. Para la función no deja tomar valores menores de menos 2. Entonces eso me permite denominar o mejor definir el rango. El rango entonces van a ser las y's que pertenecen al intervalo abierto menos 2, más infinito. Entonces esta función es una función creciente que parte desde la asíntota horizontal y igual a menos 2 y va hasta más infinito. Entonces miremos la tabla de valores, cómo nos iría en esta función. Entonces voy a tomar para x igual a menos 2, entonces estaríamos acá. Entonces tendríamos 2 para x igual a menos 2, sería 2 a la menos 2 más 1, menos 2 más 1 daría menos 1, sería 2 a la menos 1, 2 a la menos 1 es un medio, y un medio menos 2 me daría 3 medios. Para el siguiente valor sería x igual a menos 1, entonces menos 1 más 1 daría 0, 2 a la 0 daría 1, y 1 menos 2 daría menos 1. Para x igual 0, entonces tendríamos 2 a la 0 más 1, o sea 2 a la 1, o sea 2, y 2 menos 2 me daría 0. O sea que corta el eje x y el eje y en el mismo punto que es 0, 0. Para x igual a 1 tendríamos 2 a la 2, o sea 4, 4 menos 2 quedaría 2. Y para x igual a 2 tendríamos 2 a la 3 que sería 8 y 8 menos 2 nos daría 6. Entonces con esta tabla de valores podemos construir la gráfica. Entonces miremos los valores que tenemos en este caso. La primera pareja ordenada sería menos 2 en x y 3 medios. Negativo es este, queda menos 2. Entonces tomo menos 2x, menos 2 en x y menos 3 medios estaría por acá. Luego menos 1, entonces estaríamos acá y acá.
Luego tendríamos 0, 0, entonces aquí en el origen. Luego 1, 2, cuando vale 1 vale 2. Entonces estaríamos acá. Y cuando vale 2 vale 6, estaríamos acá. Y sabemos que la asíntota está en y igual a menos 2. Entonces por acá podemos trazar la asíntota. Está menos 2 acá, entonces la asíntota va por acá. La asíntota se llama y igual a menos 2. Entonces nuestra función va a estar por encima de la asíntota y va a crecer. Entonces nuestra función va a tener esta forma. Y aquí tenemos una función creciente. El dominio son todos los reales. El rango va desde menos 2 abierto a más infinito. Entonces tendríamos nuestra función f de x. Para calcular la función f a la menos 1 de x, sabemos que una función 1 a 1, si tiene una inversa, f a la menos 1, estas dos funciones intercambian dominio y rango. Es decir, que las parejas xy de esta son las parejas yx para la función f de x. Entonces lo que tengo que hacer es intercambiar las parejas. Las x volver las y y las y volver las x. Entonces de esta manera, ¿cómo nos quedaría esta función? Entonces tendríamos, aquí vale, x vale menos 2, entonces y vale menos 2. Y x la cambio por esta y, o sea, menos 3 medios. Entonces lo que hago es intercambiar las parejas. Las x con las y las y con las x. Menos 1 y menos 1, no pasa nada, quedan iguales. 0, 0, no pasa nada, quedan iguales. Aquí la intercambio, entonces queda 2, 1. Y aquí queda 6, 2. Y con estos datos, entonces voy a hacer la gráfica de f a la menos 1. Entonces, ¿qué nos va a cambiar aquí ahora? Vamos a mirar que nos va a cambiar la asíntota. La asíntota aquí es horizontal, la asíntota aquí va a ser vertical. Entonces miremos cómo serían los datos. Dice menos 3 medios, coma, menos 2. Entonces, menos 3 medios menos 3 medios de x está por aquí, por acá, y menos 2. Entonces, por acá. Luego tenemos menos 1, o sea, por aquí. Para este y para este. Luego 0, 0, entonces pasa por el origen. Luego 2, 1, entonces 2 acá y 1 en y acá, entonces por acá. Y luego 6 en x y 2 en y, entonces 5, 6, aquí tendríamos 6 y 2 por acá. Entonces lo que vemos acá es que la función tiene esta forma, pasada por 0, 0, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es esta función. Y entonces aquí es donde vamos a tener la asíntota vertical. Entonces la asíntota vertical lo que vemos entonces es que en la medida en que x va entre 0 y menos 2, y, el valor de y tiende a menos infinito. Entonces aquí tenemos la asíntota x igual a menos 2. Entonces, esta función es una función exponencial. Esta es una función logarítmica.
El dominio de esta son los mayores que menos 2. Perdón, el rango son los mayores que menos 2. Ese es el dominio de esta, que son los mayores que menos 2. El dominio de estas son todos los reales, entonces ese sería el rango. Entonces intercambian dominio y rango. Y esta sería una función logaritmo. De esta manera, entonces, termino este video.